Continuamos en Sol de la Tarde. Bueno, creo que está bastante claro para el que no estuviera claro qué es la regla de oro, ¿verdad? Violentar la democracia interna de entidades que debía ser contrapeso de las alcaldías, como son la sala de regidores, el consejo de los regidores, el contrapeso. Acordar violentar. Acordar violentar, correcto, gracias. Tú tienes un buen dominio del español, el español mío es malo. Eso es negar la democracia. Pero bien, ese es el contubernio, la conchupancia, la práctica de una sociedad de cómplices que yo me resisto a aceptar. De todas maneras, creo que es hora de que el país escuche a don Fafa Tavera. Gracias. Adelante, don Fafa. Gracias. Primero, dar una información. El 22 de este mes estaba programado un acto por medio del cual una comisión de sobrevivientes de la Guerra de Abril iba a poner una placa en un destacamento policial de Villajuana. Por las lluvias se ha pospuesto para el miércoles 27. Y el promotor principal es mi amigo y compañero Cuyo Báez, que me dice que la transferencia se ha hecho con una primera aceptación de la jefatura de la policía para que del cuartel se ponga una placa que recuerda la acción de los participantes en ese nivel. Y segundo, porque el equipo ha entendido que ahora con los aguaceros que están pendientes era mejor posponerla. Y por eso es un destacamento que está en la Francisco Villa Espesa, entre la calle María Montes y Alonso de Espinosa, donde va a ponerse la placa. Y es un recordatorio que merece también que los policías que estuviesen vinculados desde la base al movimiento 24 de abril, se les recuerde. Creo que es una buena iniciativa. La otra cosa es que ustedes saben, a propósito de abril, reactiva mucho la memoria. Y yo tuve que salir cuando llegué aquí porque habían dos personas ahí abajo que estaban reclamando verme. Me encontré que era Nelson Domínguez y Dionis Paredes Domínguez, dos hermanos. Venían de Nueva York y venían con interés de saludarme porque ellos fueron participantes jóvenes en la guerra. Uno tenía 13 años, el otro tenía como 22. Y en función de eso, da alegría tú escucharle la memoria con la que ellos se refieren a esos acontecimientos. Para muchos de los participantes en abril, el recuerdo sigue siendo una especie de gracia que ellos comparten. Yo, tanto a Nelson como a Dionis, le di las gracias por venir a saludarme y le deseo suerte. Eso es el 24 de abril, un material también para la memoria. Mi comentario. Ustedes, a propósito de la decisión de los ayuntamientos de hablar de las reglas de oro, han estado contemplando el hecho de que eso es una aberración, porque en vez de propiciar el funcionamiento de que la asamblea sea un contrapeso del dirigente y que entre ellos se acuerden cosas en función de las discusiones, están decidiéndolo administrativamente, de que haya una transferencia de la autoridad concentrada en el jefe. Yo he estado diciendo, y no tengo ninguna duda, que este país, desde el peso en que Pedro Santana cercó a los constitucionalistas del 44 para imponer el artículo 210, se estableció el reconocimiento de que los jefes tenían una actitud privilegiada para el mando. Y eso estuvo vinculado a todos los partidos. Y era una cuestión frágil, es para allá o los que tenían otra idea y no tuvieron ninguna trascendencia. Y con Trujillo alcanzó eso, el máximo nivel, cuando esa concentración, primero, se aceptó en la personificación del jefe y segundo, se generalizó en todas las estructuras económicas, políticas, ideológicas, institucional. Y yo tengo la situación
no tengo ninguna duda de que ese espíritu del ejercicio de la autoridad se compenetró con la política en una forma tal que al hablar post-Trujillo de la dictadura, nadie tocó el uso arbitrario de la concentración del poder. Y en cierta medida continuó la práctica de que los que mandan deciden, que los jefes tienen esa prevalencia para imponer sus puntos de vista sobre cualquier otro mecanismo. Por eso tenemos un hombre que tal vez en América Latina es el líder en duración en el poder, a Joaquín Balaguer, que 30 años con Trujillo y logró 22 por su cuenta, con muchas prácticas del ejercicio trujillista. Es decir, ha habido un proceso que está entroncado en el alma de los políticos, que efectivamente la responsabilidad mayor del que dirige no es coordinar y orientar, sino es usar su autoridad para imponer. Hay una degradación en el sentido de la política. Por eso se producen estas reacciones frente a un acuerdo en los ayuntamientos. Pero en este momento que vive el país, que está atomizada la orientación acerca de qué hacer por la diversidad de problemas que inciden, el virus global ha gravitado en la economía y es un factor para el encarecimiento de todo. E incluso la limitación hasta para el transporte que se ha impuesto. El hecho cierto es que estamos en una etapa que no puede desconocerse, es crítica para el mundo. Y los acontecimientos que están ocurriendo ahora a todos los niveles gravitan en el sentido de que se profundice esa amenaza del deterioro de la tradición. En este país también estamos hablando de un gobierno que ha dicho que quiere refundar el Estado, y refundar es rehacer. Y en esta época no se puede refundar ni rehacer pensando en la autoridad del que manda. Para usted rehacer o refundar tiene que ser en función de crear condiciones donde podamos coincidir en los cambios, donde se pueda cooperar para que nos pongamos de acuerdo, porque el país tiene una situación que necesita, más que el antagonismo de los políticos, necesita la colaboración, pero la necesita como parte de las discusiones, no como una cuestión administrativa, decidir, usted manda y usted decide. No es posible. Yo creo que en esta decisión hay mucho de esa herencia del pasado, no importa cómo se revista, el nombre que se le ponga, pero lo que procede es que se entiendan discutiendo acerca de qué hacer. Este partido de gobierno que tiene el compromiso de refundar el Estado, de rehacerlo de nuevo, tiene un conjunto de reformas que no puede decir que la puede imponer ni por su simple mayoría del Congreso, ni por la autoridad del que manda, que solo la puede imponer convenciendo de su vigencia, de su oportunidad a las otras fuerzas. Estamos en la época donde el entendimiento tiene que basarse en la coincidencia, no en el ejercicio de la autoridad. Así que sirva este acuerdo de los ayuntamientos para que veamos dos cosas. Ellos se dan cuenta que los ayuntamientos tienen una dificultad de ejercer su autoridad porque no están estructurados como deben ser, una expresión de las corrientes y de los sectores de cada comunidad territorial, y en función de planes para el desarrollo de su comunidad, entonces lograr adhesión de los otros. La decisión administrativa de transferir al síndico la autoridad para decidir no resuelve el problema de la convergencia imprescindible de ponerse de acuerdo en cada comunidad para que las reglas que se establezcan en el gobierno de la comunidad representen efectivamente la voluntad de quienes la representan. No es posible. Puede ser un matiz cualquiera, pero en el fondo todavía estamos hablando de la herencia del autoritarismo, de la concentración del poder y de la debilidad de la real participación de la población definiendo cada quien sus intereses. Sea pues en esta fecha del 24 de abril este acontecimiento de esta decisión de los ayuntamientos que va a agradar mucho al poder porque facilita la solución, pero no va a avanzar en erradicar el autoritarismo y propiciar el proceso precisamente de la convergencia y de las identidades, que es lo que caracteriza
en el alma democrática.